palabras de Darío Zeta, porque realmente el docente debe ser un provocador. Si bien en las clases de sociología yo puedo problematizar, por ejemplo, si existe Dios o no existe, bueno, en las clases de química podré problematizar otras cuestiones, ¿sí? ¿Por qué las cosas existen y nosotros pensamos en ellas? Ayer, por ejemplo, en una clase de química general, unos estudiantes preguntaban si estaba bien pensar que un mol de moléculas de oxígeno diatómico, ¿sí? Ocupaban 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Pero ¿qué pasaba con un mol de átomos de oxígeno monoatómico? ¿Le pasaba lo mismo? Entonces, a ver, planteemos esta situación desde todo lo que hemos dicho hasta ahora. Si yo pensara que la química es una ciencia dura, solamente centrada en el producto, yo diría, qué pregunta sin sentido, ¿sí? Si el oxígeno sin ese atómico no existe como gas, ¿sí? ¿En qué condiciones termodinámicas existe el oxígeno monoatómico? Entonces es una pregunta tonta, no preguntemos tonteras y sigamos. Pero el docente que está pensando la química desde otra perspectiva, desde una perspectiva de los modelos explicativos, de una perspectiva que tiene que ver con las teorías semanticistas, que ya la vamos a ver, yo estoy pensando que el alumno está construyendo modelos explicativos que están empalmados entre ellos y que el modelo explicativo es mejor en la medida en que hipotéticamente explica un comportamiento de la vida real, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir a mi estudiante? A ver, pensémoslo así. Si vos estás analizando el experimento de Avogadro específicamente, entonces, Avogadro, sí que después empalma con la teoría de Dalton, va a decir, el experimento fue el siguiente. Experimentamos y vimos que un mol de cualquier gas va a ocupar un cierto espacio en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué espacio? 22,4 litros. Si nosotros pensamos en un mol de moléculas de oxígeno diatómico, entonces sí estamos pensando en moléculas que están gaseosas, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en el átomo de oxígeno, ¿sí? Como una sustancia pura, pero que existe en ciertas condiciones termodinámicas, no podemos problematizar qué volumen ocupa como un gas, porque justamente no está comportándose como un gas. Sí podemos hacer las relaciones intrínsecas de qué cantidad de moles de átomos de oxígeno hay en un mol de moléculas de oxígeno diatómico. Entonces ahí sí podré hacer todas las relaciones. ¿Se entiende la problematización? ¿Cuál sería la relación? Bueno, la relación sería, en un mol de moléculas de oxígeno diatómico, ¿sí? Yo puedo pensar que hay dos moles, perdón, atómicos de oxígeno monoatómico, ¿sí? Estas dos equivalencias, que son lo mismo, pensados como partículas, desde la teoría cinética molecular, están ocupando 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se dan cuenta la diferencia en la forma de plantearlo? Eso tiene que ver con la visión del docente y con sus habilidades de resignificar lo que es la química y cómo plantear la química de una manera enseñable. ¿Sí? Bien, entonces, acá retomaba Eugenia, el aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo que nosotros ya hemos estudiado y hemos comprendido desde la psicología del aprendizaje, y vemos la diferencia entre un maestro novato y un maestro experimentado. Ojo, esto no quiere decir que el maestro novato eh, sea mejor o peor que el experimentado, sino que tiene otra visión, ¿sí? De la ciencia en sí y de la manera de construir esa ciencia para ser enseñable. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Eh, ¿Vieron cuando nosotros buscamos en Internet? Y hace poco que somos buscadores en Internet, es decir, somos pequeños, somos novatos en la búsqueda de Internet, entonces encontramos cosas y no sabemos, no tenemos un criterio específico para buscar esa información, entonces vamos como tanteando y eligiendo. Pero ¿qué pasa cuando llevamos mucho tiempo haciendo búsquedas de Internet? Y esas búsquedas son de calidad. Primero que nos aparecen páginas y espacios virtuales que son de mucho más valor y calidad que los que nos aparecerían si fuera la primera vez que buscamos. Ese es un punto. Por otro lado, ya desarrollamos una percepción y una habilidad para detectar justamente cuál es el buen material, ¿sí? Esto seguro que es algo que les pasa a ustedes, por eso estoy hablando de algo cotidiano, para que lo puedan relacionar con esta construcción de nuestro rol docente. En el rol docente pasa lo mismo, ¿sí?
cuando somos jóvenes en el contexto del rol docente, de la formación docente, entonces experimentamos cosas y en el momento o en la calidad y en el nivel de problematización de eso, de esa experiencia, es cuando se enriquece, o es de lo que depende que se enriquezca esta formación docente. Yo puedo tener muchísima experiencia docente y no poder logrado, no poder haber logrado experimentar la reflexión hacia la propia práctica. Entonces, fui siempre el mismo docente. La idea es que nosotros reflexionemos, pensemos, nos resignifiquemos, nos reconstruyamos, y entonces ahí sí tomamos la propuesta de Taranquer de diferenciar el aprendizaje significativo desde un rol novato a un rol experimentado. ¿Sí? Bien, entonces las buenas prácticas docentes, diría Taranquer, digamos a través de la voz de Eugenia, justamente el buen docente es quien construye contenidos, ideas y conceptos, quien transforma conocimientos pedagógicos, quien reconoce los niveles de análisis y dificultades. Esto es muy interesante. Quien analiza libros y clases, quien identifica preguntas e ideas, quienes cuestionan, quienes dudan. Si nosotros no podemos cuestionar lo que estamos enseñando, difícilmente vamos a poder enseñarles a nuestros estudiantes a cuestionar. Yo a esta altura del partido ya no pretendo enseñar algún contenido pensando que ese contenido es una verdad. Prefiero pensar en cuestionar el contenido. Y no como algún directivo de alguna institución que me dijo que vos sos la hippie de la química, sino justamente pensarlo distinto. ¿Sí? La ciencia en construcción constante necesita cuestionamientos y dudas, porque la duda es la que nos motiva a investigar y a seguir pensando. ¿Sí? ¿En qué vamos a seguir pensando? En la ciencia como una construcción. ¿Sí? Por eso, acá Eugenia muy estratégicamente colocó la frase de justamente Ausube que dice: el factor más importante del aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, porque es desde ahí donde nosotros vamos a partir. Si yo en este Padlet, en este lienzo artístico, he tomado como última imagen, ya van a ver, una brújula, porque es allá hacia donde vamos, para dirigirnos a un norte, bueno, el norte de nuestras clases tiene que ser lo que el alumno ya sabe. Y ese es nuestro primer norte, porque de ahí vamos a partir. Pero ¿hacia dónde vamos? Fíjense la idea que les voy a proponer hoy, en hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos visible lo que les está pasando? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser estratégicos para buscar la forma de hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes. No podemos hacer visible el pensamiento de nuestros estudiantes si nosotros no sabemos cómo estamos pensando. ¿Sí? Así que también vamos a pensar que la enseñanza de las ciencias experimentales tiene como grandes puntos y aspectos problematizar primero roles del docente para reconstruir y proponer un rol del estudiante, porque somos nosotros los que vamos a dar lugar a ese rol del estudiante. Y ese camino está marcado por la habilidad de hacer visible lo que pensamos y hacer visible lo que ellos piensan. ¿Sí? Bueno, entonces para terminar esta primera parte del video, que ya van a ver que voy a cortar el video en etapas de 10 minutos para poder subirlos, quiere decir que cada parte de este lienzo artístico va a ser un video. La última parte que vamos a problematizar son los conocimientos pedagógicos del contenido y los conocimientos disciplinares del contenido, que son dos ideas muy potentes que propone Taranquer. Y justamente, a ver, ¿qué le preguntamos a este conocimiento pedagógico del contenido? Que acá lo ha colocado muy bien Eugenia. ¿Qué es ese conocimiento pedagógico del contenido? ¿De qué sirve? De guía, ¿sí? Dice Eugenia. Bueno, pero de guía de qué, ¿cómo hago para que este conocimiento pedagógico del contenido me ayude? ¿Cómo lo construyo? Nosotros podemos encontrar muchos libros de química, ¿sí? Libros buenos y libros buenos con errores, libros malos con aciertos. Y nosotros vamos a tener la tarea, como decía acá Eugenia, entre los voz de Taranquian, porque dice que el buen docente va a construir contenidos. Fíjense, nosotros como docentes vamos a ser contenidistas, vamos a ser diseñadores de espacios, sean virtuales o presenciales, vamos a diseñar situaciones lo suficientemente relevantes para que nuestros estudiantes se empoderen con esas situaciones, y todo eso lo vamos a hacer con criterios. Esos criterios implican transformar el conocimiento disciplinar de la química o de las ciencias experimentales
en conocimientos también pedagógicos de esos contenidos y de esos saberes. ¿Por qué digo ciencias experimentales? Porque nosotros desde este espacio curricular tenemos que pensar en todas nuestras incumbencias de título. Tenemos que pensar en la enseñanza de la biología, de la física, de la química, la interrelación que hay entre la matemática y estas ciencias. Por eso vamos a hablar de ciencias experimentales, para dedicar una sola clase específica a hablar de por qué nosotros hablamos de ciencias experimentales y cómo las diferencian todos los autores que vamos a proponer para pensarlo y nosotros generar un posicionamiento hacia ellos. ¿Sí? Los dejo acá y enseguida vamos a seguir en otro video, en el próximo video, con las otras partes de nuestro lienzo artístico. Muchas gracias.